Buenas noches, querido tutor. En este momento estamos cordial saludo, tutora Andrés Ramírez. Este es el video tutorial sobre la promoción o uso adecuado del dipropionato de beclometasona. Cordial saludo, tutor Andrés Ramírez. Este es el video tutorial de la evaluación final del curso de farmacología sobre la promoción del uso adecuado del dipropionato de beclometasona. Mi nombre es Melquisededo Campo y pertenezco al grupo 152003-21. En este momento procederemos a revisar el contexto pues, de la fase del contenido. ¿Para qué sirve la beclometasona? Sirve principalmente para el manejo del asma y rinitis alérgica y no alérgica. Hay ocasiones donde también se usa para lo que viene siendo el proceso de taponamiento de cornetes en los pacientes común y corriente. En la profilaxis, cuando está indicado, en la profilaxis de rinitis alérgica estacional, hiperemé, vasoconstrictora y coadyuvante a pólipos nasales. Cuando no está indicada. No está indicada en el momento de que el paciente eh, tenga broncoespasmos agudos debido a que no es un broncodilatador. Por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan asma en alto grado, no es recomendable pues aplicar este tipo de medicamentos. Se utiliza principalmente, se puede dar uso, por ejemplo, a un salbutamol, por ejemplo. ¿Cómo y cuándo tomarlo? Normalmente las dosis que se recomiendan tanto para niños como para adultos, obviamente los niños siendo mayores de 12 años, es normalmente 3 a 4 veces. Normalmente el médico sugiere prescribir el medicamento de dos fases más o menos, con una dosis de 400 microgramos. Es decir, que en cada fosa nasal el paciente debe de aplicar de forma directa eh, el medicamento, pues siguiendo unos pasos en el instructivo, pues como trae el medicamento como tal. Normalmente debe inclinar su cabeza hacia adelante, tapar un orificio de una fosa nasal y hacer una leve presión sobre el spray como tal. En el caso de que sea nasal, en caso de que sea para el tema asmático, hacer el mismo proceso. De igual manera, tanto para uno como para el otro debe de principalmente ya sea estornudar o en su defecto pues toser para despejar las vías respiratorias. ¿Cómo hacerlo y almacenarlo y protegerlo? Perdón. Primeramente, pues no exceder la temperatura normal que ya se sabe de 30 grados centígrados, seguido pues de la exposición a la luz y sobre todo evitar perforación o llama cerca, ya que contiene pues digamos un gas inflamable que es lo que permite tener en aerosol o hacer el tema del spray con el medicamento. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? Pues se presenta ya sea asma o rinitis, se puede utilizar de 3 a 4 veces por día, como habíamos hablado, seguida normalmente de una vez al día como digamos en el tema de mantenimiento. En el paciente como en los niños, está prohibido sobre todo en menores de 6 años. Normalmente a los niños, a los menores de 6 años se hacen procesos de nebulizaciones en clínicas o en centros pues diagnosticados para realizar ese tipo de procesos clínicos. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es mujer embarazada? Al igual que otros corticoides parenterales o subcutáneos, el dipropionato de beclometasona ha demostrado ser teratogénico y embriosidad en ratones y conejos. En estos estudios se encontró que la beclometasona produce resonancia fetal, paladar hendido, agnatia, microstomía, ausencia de lengua, osifación retardada y agénesis del timo. Es decir, que este medicamento pertenece a la clase C de lo que correspondería el uso pues, de la beclometasona. Es decir, que en ese caso tendría que utilizarse otro tipo de medicamentos para aliviar un poco el tema alérgico. Normalmente puede ser una cetiricina, una levocetiricina que son antihistamínicos de otro espectro de última generación que evitan que el paciente a su vez pues no tenga tantos o produzca tantos efectos secundarios sobre el paciente. ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? Se debe manejar con monitoreos de forma constante para evitar reacciones de tipo adversas. Normalmente con los corticoides se puede presentar asfixia o lo que le llaman intoxicación hepática.
también puede ocasionar eso, entonces es necesario, dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente, pues asimismo llevarle el monitoreo, al igual de un paciente que tiene asma crónica, pues que puede llegar a presentarse situaciones no positivas para su recuperación. ¿Qué riesgo tiene su uso? Ocasionalmente se ha reportado estornudos, así como sequedad de irritación de la mucosa nasal y garganta. En casos aislados se han reportado olor y sabor desagradable, epistaxis y casos extremadamente raros de perforación del tabique. Esto es cuando normalmente se da uso a largo plazo de ese medicamento. Es importante resaltar el consumo de agua o bebidas hidratantes que le permitan mantener la mucosa, pues digamos, en un estado favorable para que el paciente no presente ese tipo de eventos adversos. ¿Cómo se manifiestan estos riesgos? Cuando se empieza a nublar la visión, a sentir ausencia de humedad en las vías respiratorias. Normalmente a largo plazo podría ocurrir que la persona le den cataratas por el uso exagerado de los corticoides, que es algo pues relevante de resaltar. ¿Con qué medicamento no se puede usar simultáneamente? La mefistepristonina se convierte en antagonista a los corticosteroides debido a que su acción inhibe digamos, el efecto terapéutico de la beclometasona como tal. ¿Con qué alimento no se puede usar simultáneamente? Hasta el momento, según lo que se ha estudiado, no se conoce ningún alimento. Claro está y resaltar que hay alimentos que de pronto pueden pues irritar, digamos, el tema nasal, por ejemplo, como las cosas picantes, el exceso de bebidas calientes, o en su defecto, pues como todos ya lo sabemos, en el caso de las bebidas, pues no ingerir bebidas alcohólicas como todos pues deben de tener presentes. ¿Qué precaución hay que si se tiene una enfermedad de base? Ninguna, siempre y cuando no sea alérgico a los corticosteroides y presente problemas de índole coronario e hígado, que pues normalmente este tipo de medicamentos afectan esas dos estructuras u órganos en el organismo, valga la redundancia. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar pruebas de laboratorio? Al momento no se han encontrado ningún cambio o reacción desfavorable al momento de tomar pruebas de tipo sanguíneo, de tipo urinario, de tipo hepático como tal. ¿Cuál es la dosis tóxica? No se conoce, pero sí establecido que en el momento de ingerir altas dosis en poco tiempo puede ocasionar problemas en la corteza adrenal por algunos días. La corteza adrenal es la que se encarga en nuestro organismo de liberar las distintas hormonas esenciales de nuestras funciones común y corriente, como la serotonina, la dopamina, entre otras más, lo que puede conllevar a sufrir retazos, por ejemplo, de sueño, de somnolencia, de amnesia, podría llegar a ocurrir. Le agradezco de antemano pues, la atención prestada. Eh, Cabe resaltar las referencias bibliográficas donde se halló cierta información para poder realizar este video tutorial. Muchas gracias por su atención.